información. En un primer paso para reducir su dependencia de Estados Unidos, España, Francia, Alemania y otros 20 países de la Unión Europea han conformado una estructura permanente de cooperación en defensa. ¿De qué se trata? Esta noche se lo preguntamos a la maestra Anabel Ortega Muñoz. Ella es internacionalista y consultora independiente. Anabel, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Alejandro. Muchas gracias. Bien. Pues Anabel, cuéntanos ante qué estamos, qué es este frente, este grupo que se está organizando. Mira, Alejandro, este es un proceso muy interesante del cual me gustaría abordarlo en dos temas. El primero, todo tiene un antecedente, y es un antecedente que tiene que ver con el proceso integracionista de la Unión misma. Ellos han tenido una evolución en diferentes temas a través de los diferentes tratados. En el tema de seguridad y defensa, viene a colación el Tratado de Lisboa. Desde el 2007 se está hablando de este frente. Ahora, todos los procesos integracionistas han tomado mucho tiempo, pero en esta coyuntura resulta mucho más importante e interesante para nosotros, porque tiene que ver también con la renovación de los principales liderazgos de la Unión Europea, como es Francia y Alemania. Sí. Recordemos que recientemente se eligió al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y que se reeligió con mucho éxito la primer ministro Angela Merkel. Esto genera una fuerza a nivel interno en el continente, también por el tema de la salida de Gran Bretaña. Entonces, se dan las condiciones para que los 23 miembros interesados en estos temas de seguridad y defensa lleven a cabo esta aspiración que se empieza a consolidar y a tomar forma. Esto es por el lado de los antecedentes. Y el por qué ahora, Alejandro, es muy interesante para toda la audiencia y sobre todo para México también, ver cómo se va conformando un frente, pues porque vemos que el principal órgano que trató de la defensa de Occidente, de esta Guerra Fría que surgió de este antecedente en contra de Rusia y todo este tema que hemos visto a lo largo del siglo pasado y principios de este siglo, pues resulta que el presidente Trump pues no es un fan, digamos, de la OTAN, que es el principal órgano de seguridad de Occidente. Entonces, la Unión Europea encuentra un perfecto momento para tener su posicionamiento y salvaguardar los intereses de sus ciudadanos, que hemos visto que han sido atacados por estas acciones terroristas, también de los yihadistas y etcétera. Y Anabel, ¿cómo debemos entenderlo? ¿Es un bloque anti-Estados Unidos? ¿Es un bloque de manera alterna a Estados Unidos? ¿Es que podríamos también imaginar o podríamos quizás vislumbrar, Anabel, que en estas decisiones o en estas conformaciones pudieran esconderse algunas intenciones nacionalistas como las que hemos venido viendo en distintas manifestaciones, el Brexit, las elecciones en ciertas regiones, el propio Estados Unidos? ¿Cuál es la interpretación que tú le haces? No, desde luego, sobre todo con el tema de Estados Unidos, hemos visto que hay un ambiente polarizante también en la relación con Rusia, con China, con Corea del Norte. Y sí, efectivamente, los procesos integracionistas tienen ese riesgo de exacerbar los nacionalismos, pero también es cierto que uno de los principios que dieron forma a la Unión Europea después de ser una comunidad económica exclusivamente, fue el de salvaguardar los intereses de los ciudadanos. Y hoy día se han visto muy afectados con estos ataques. Ha sido muy sensible el tema de las fronteras, en donde hemos visto pues estos incidentes que han dejado muertos, y que por otro lado también tenemos el exacerbamiento de operaciones que está haciendo la OTAN en los expaíses soviéticos del este, y con el incremento también incluso de tropas por parte de Canadá. Ahí hay una visión de conflicto latente, en donde pues sí, cada país, cada región vigilará por sus intereses. Pues estaremos muy a la espera de los resultados, lo que venga, lo que derive de esta conformación, Anabel, y te pediremos que estés cercana a nosotros para analizarlos, porque será desde luego algo interesante en las conformaciones geopolíticas que se están dando en la actualidad.
Desde luego, como siempre, un placer analizando estos temas contigo y con tu auditorio. Muchos saludos para ti, Anabel, muchas gracias por esta conversación. Muy buenas noches, gracias.